opción es el finasteride. El finasteride es un inhibidor de esta enzima, la 5-alfa reductasa. En general, el finasteride, hay muchos trabajos que demuestran que tiene los pacientes que empiezan a tomar finasteride tienen una mejoría sintomática en el score de agua y flujométrica. El mayor beneficio se da en los pacientes que tienen próstatas aumentadas de tamaño, cuando el tamaño prostático por ecografía o por tacto rectal es muy elevado, podría ser una de las primeras opciones. En general no tiene mayores efectos adversos, es un medicamento que es bien tolerado. Lo que tiene en contra es que es un poco costoso. El tratamiento en general, el beneficio del tratamiento con finasteride se ve en el tratamiento prolongado. Cuando el paciente está muy molesto, los síntomas inicialmente no mejoran, cuando uno le empieza a dar finasteride, y el beneficio se ve más a largo plazo, porque provoca, una reducción del tamaño prostático. Entonces, que podría ser de utilidad en los pacientes que tienen una próstata muy aumentada de tamaño y que tienen unos síntomas, que son bastante insidiosos y que generan una interferencia suficiente en su vida diaria. En general, la medicación de elección hoy por hoy son los bloqueantes alfa-1. Los bloqueantes alfa relajan el músculo liso del cuello vesical y el tejido prostático, y esto mejora relajan el esfínter y entonces mejoran los síntomas obstructivos. Tienen, un claro efecto beneficioso en todos los trabajos en donde han sido evaluados, mejoran el score de la Asociación Americana y también mejoran la flujometría. Son efectivos no solo en próstatas grandes, sino en próstatas, pequeñas. Tienen un beneficio adicional que uno lo puede tener en cuenta a esta hora de, ganar beneficio con un medicamento, tener un beneficio secundario para otros problemas, es decir, en los pacientes hipertensos. En general, los efectos adversos se dan con más frecuencia en los pacientes mayores, en los pacientes ancianos, frágiles. Hay que usarlos con relativo cuidado porque pueden provocar mareos, pueden provocar sensación de cansancio, de astenia, tal vez por este efecto hipotensor, y en los, bloqueantes alfa que se diseñaron primero, la doxazosina, la terazosina, la hipotensión ortostática que provocan es muy importante, por eso uno tiene que darle muchísimas recomendaciones a los pacientes cuando inicia el tratamiento. En general, por eso se los daba a la noche, para evitar este efecto de hipotensión ortostática. También producen a veces somnolencia y en algunos casos disfunción sexual eréctil. La posología también es sencilla, se dan una vez por día. Los primeros, los que se comenzaron a usar, dijimos que eran la terazosina y la doxazosina, que son bastante efectivos. Pero en general hoy la tamsulosina y la fluoxetina, como son, más selectivos, no provocan este efecto de hipotensión ortostática, se pueden administrar por la mañana y en general en pacientes mayores, frágiles, son medicamentos más seguros, Ahora, uno cómo decide si iniciar el tratamiento con bloqueantes alfa-1 o finasteride. En general, uno tiene en cuenta estas cuestiones y, como yo les dije, el beneficio se da mayormente en los pacientes que tienen próstatas grandes. Uno ahí se va a inclinar más por iniciar tratamiento prolongado con finasteride, y hay algunos trabajos en donde el tratamiento combinado ha demostrado bastante más efectividad en los pacientes que tienen próstatas muy aumentadas de tamaño para disminuir las complicaciones, sobre todo la retención aguda de orina y la insuficiencia renal. Y el tratamiento quirúrgico, que solamente, lo voy a presentar, ahora va a hablar Mariano un poco más extenso de toda esta cuestión, es el tratamiento, más eficaz, tiene una eficacia que va desde el 75 a 96%, las indicaciones absolutas y,
son como dijimos, la presencia de cualquiera de estas complicaciones, de complicaciones de la hiperplasia, me refiero a la retención aguda de orina, la insuficiencia renal, la uronefrosis o la infección urinaria recurrente. Tiene complicaciones tempranas son el sangrado de la infección, y las complicaciones tardías, la más frecuente es la eyaculación retrógrada, y en algunos pacientes se puede generar una estrechez o una incontinencia de orina. En general, la cirugía a cielo abierto hoy ya no se propone para el tratamiento de estos problemas, salvo que sean próstatas de tamaño muy, muy grandes, y hay otros tratamientos mínimamente invasivos de los cuales nos va a hablar Mariano. Bueno, un poco el problema en general ya lo planteamos. Ahora hay un tema bastante importante que uno tiene que tener en cuenta en los ancianos. Hay un síndrome, digamos, que es este problema, digamos, de la hiperactividad del detrusor o la incontinencia de orina de urgencia, que se presenta con mucha frecuencia en la población anciana. Esperen que me pongo acá. En general, los síntomas clínicos uno los puede llegar a confundir o puede llegar a ser difícil diferenciarlos de lo que es, digamos, los síntomas del prostatismo o la hiperplasia prostática. El paciente se puede presentar con esa sensación de urgencia, de que no llega al baño, incontinencia y nocturia. Uno, digamos, obviamente tiene que descartar una obstrucción, pero básicamente uno tiene que hacer una buena evaluación en el interrogatorio y tener en cuenta cómo poder diferenciar a estos pacientes. En general, la hiperactividad del detrusor se da, esperen que esto lo vamos a pasar, porque, digamos, en el sistema nervioso autónomo, el detrusor tiene, digamos, un tono simpático, inhibitorio, y un tono, digamos, sobre el esfínter. En general, los pacientes que tienen algún trastorno cognitivo, pacientes con antecedentes de enfermedad cerebrovascular, pacientes muy ancianos, tienen, digamos, una pérdida de este tono simpático, entonces el detrusor genera, digamos, contracciones involuntarias y el paciente puede generar este tipo de síntomas. Acá vemos que en la fisiología normal el simpático inhibe el detrusor y cierra la uretra, el parasimpático hace todo lo contrario, y hay un control voluntario en general de estos problemas. Ahora, cuando estamos viendo un paciente anciano, un paciente frágil, que tiene algún trastorno cognitivo, uno no puede dejar de evaluar este problema que genera incontinencia de urgencia y puede confundirlo. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si uno a un paciente le da un alfa bloqueante y en general el problema está generado por este síndrome, digamos, uno le empeora muchísimo los síntomas o puede desarrollar una retención aguda de orina. El tratamiento de este problema en general se trata con fármacos anticolinérgicos, que son la oxibutinina. La oxibutinina hoy no está muy recomendada para el uso en los pacientes muy ancianos. La tolterodina, la solifenacina, la darifenacina, digamos, son las drogas que se usan para este tipo de pacientes. Esto es muy importante, digamos, porque uno lo puede evaluar y más que nada esto se descarta con la flujometría y con la ecografía prostática con medición del residuo postmiccional. En general, el paciente que tiene hiperactividad del detrusor, digamos, cuando quiere hacer una micción espontánea, voluntaria, puede vaciar su vejiga, tiene poco residuo en la vejiga, y en la flujometría no se ve ese patrón obstructivo que estuvimos viendo. Por eso hay que tenerlo muy en cuenta, porque uno a lo mejor interpretando o malinterpretando estos síntomas por un problema prostático, adjudicándoselos a un problema prostático, puede empeorar mucho los síntomas del paciente. Así que bueno, hasta aquí es, digamos, la visión que yo les quería dar desde lo que es los aspectos clínicos, más que nada. Como a manera de resumen, quisiera que tengan en cuenta esto, de que hay que, digamos, animarse y involucrarse en estos problemas, que uno como médico clínico
puede estar perfectamente capacitado para poder tratar este problema, que en general hay que tener en cuenta que las complicaciones siempre es conveniente consultarlas con el especialista, y más que nada en la toma de decisiones uno tiene que tener en cuenta esto de lo que es la población anciana. Esto en general en los pacientes de 80 años, como dijimos, se manifiesta en 3 de cada 10, y las opciones terapéuticas antes de, digamos, decidir indicar un fármaco nuevo o mandar a un paciente a cirugía, tenemos que tener en cuenta otros aspectos, la medicación, el estado clínico del paciente, el estado funcional del paciente mayor, para poder tomar una buena decisión.